día de hoy decidimos, un colectivo encabezado por la Casa de los Derechos de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Jornada, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y otros periodistas independientes, que decidimos, como el maestro Humberto Musacchio, como el maestro José Reveles, que lo vi por acá, como otros tantos compañeros, Graciela Ramírez, nuestra compañera de Radio Educación, no la vemos. Por favor, Graciela. Este colectivo decidió, como cada año, recordar el asesinato de Estado que se cometió contra Manuel Buendía hace 33 años. Hace 33 años se acalló la pluma de uno de los periodistas más críticos en la historia de este país. Y los periodistas organizados, independientes, freelance, los periodistas, incluyendo a los propios estudiantes de periodismo, seguimos con ese gran pesar, con ese gran luto. Los periodistas organizados estamos enojados con el gobierno federal y con los gobiernos estatales, con los tres poderes de gobiernos, porque han sido unos farsantes y no esclarecen nada. Este es el motivo por el que el día de hoy estamos aquí, porque no se ha esclarecido plenamente el asesinato de Manuel Buendía Telles Girón, y algunos de los que están en el presidium fueron alumnos directos del maestro Manuel Buendía. Pero esta molestia tendrá que ser ventilada aquí a través de las voces de quienes integran el día de hoy el presidium, con la finalidad también de que se denuncie toda la serie de asesinatos que se siguen cometiendo. Y para eso pedimos el uso de la palabra del periodista. Yo siempre he dicho que es lo más acercado a un enciclopedista, maestro de muchas generaciones de periodistas y con mucha solvencia moral, el maestro Humberto Musacchio. Los periodistas no pedimos privilegios. Le exigimos a las autoridades que ofrezcan garantías para el libre ejercicio de nuestra profesión, para que podamos mantener informada a la sociedad mexicana. Una sociedad sin información es una sociedad que no puede disfrutar de los beneficios de la democracia. Exigimos que estas autoridades, o las que vengan, del partido que sea, ofrezcan garantías para que realicemos nuestro trabajo. La cantidad de periodistas asesinados crece, pero no la de delincuentes que estén en la cárcel. Los asesinos de periodistas están impunes en su inmensa mayoría, y la razón es que las instituciones no funcionan, que el Estado está ausente. El problema de México es que estos gobiernos no solo son de ineptos y corruptos, sino que además las instituciones están vacías, ya no tienen capacidad para responder a los poderes fácticos. Y el gran problema es ese: ¿cómo estas autoridades nos van a ofrecer garantías para hacer nuestro trabajo? Eso tendrán que responderlo esas mismas autoridades ineptas, ladronas. No hay gobernador que no se vaya con una fortuna a su casa. Por supuesto, a ellos no les interesa la seguridad de los periodistas, están muy ocupados enriqueciéndose. Esa es una de las razones de que tantos y tantos compañeros caigan un día así y otro también. Ya estuvo bien, hay que ponerle un remedio al asunto. No es casual
que tanto las autoridades como las bandas criminales estén inmiscuidas en los asesinatos de periodistas. Ni a esas autoridades corruptas ni a esos delincuentes les interesa que haya un verdadero ejercicio periodístico. No quieren que nosotros hagamos nuestro trabajo, hagamos la denuncia pertinente, el análisis que espera la sociedad y el trabajo que esperan nuestros lectores, la gente que ve noticieros en televisión o los escucha en radio, en internet. Estas autoridades radicalmente en contra del periodismo libre por la misma razón que lo están en contra los delincuentes sin cargo oficial, quiero aclarar. El problema pues es que tenemos que exigir un día sí y otro también y machacar sobre el asunto que se aclaren los asesinatos de nuestros compañeros. Esa es la única manera de evitar que continúe esta matanza infame, esta orfandad en la que se deja a tantos hijos de colegas nuestros. La única exigencia que podemos levantar hoy, y es así indeclinable, es justicia. Justicia para todos, justicia para los mexicanos, porque insisto, no somos el único gremio agredido. Los mexicanos en su conjunto han sido objeto de una matanza, 100,000 asesinados en el sexenio de Felipe Calderón, y andamos en los 80,000 en el presente. Decenas de miles de desaparecidos, cientos de miles de desplazados. Efectivamente, los periodistas no somos los únicos que sufrimos este estado de indefensión. Pero insisto, si el Estado no ofrece garantías para nuestro trabajo, la matanza va a continuar. La única manera de evitarlo es que hagamos de nuestro trabajo un verdadero apostolado, es decir, ni un asesinado más, no solo periodistas, ni un mexicano más asesinado. Ya basta de gobernantes ladrones e ineptos. Muchas gracias. Porque en el periodismo también la voz de las mujeres es imprescindible, es necesaria, sobre todo en estas circunstancias donde los asesinatos se están cometiendo de la manera más rapaz y salvaje contra compañeras periodistas también. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera integrante de Radio Educación y una de los pilares de un programa que se denomina El fin justifica los medios, sindicalista también, nuestra compañera Graciela Ramírez. Muchas gracias. Pues son ya muchos años de estar aquí presente en esta plaza, recordando a los periodistas que cada año fallecen en ejercicio de su labor. Radio Educación y los trabajadores de Radio Educación han estado presentes porque estamos por la libertad de expresión, por más medios para muchas voces. Creo que es muy importante que haya más medios que difundan estas agresiones a la libertad de expresión y estas agresiones a los periodistas. No son muchos los medios que abren sus espacios para la difusión de este tema tan grave y tan delicado. Es razón de que la ciudadanía no se percate de la importancia que tiene el asesinato de periodistas, porque impacta mucho más allá que el de cualquier ciudadano que es tan lamentable como el de un periodista, pero el periodista desarrolla una labor muy importante para la sociedad, que es informarnos de lo que está sucediendo en nuestro país. Y hay muchos medios que están tratando más bien de ocultarlo. Es muy importante que haya más medios de comunicación y que los medios públicos como Radio Educación tengan mayor condición para poder hacer su labor, para poder llevar una visión diferente, información distinta a la que ofrecen los medios comerciales y para que podamos enterarnos de muchas cosas que no nos enteramos en la mayoría de los medios de comunicación. Por eso Radio Educación sigue en pie de lucha y espera que el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgue como debe a Radio Educación una FM muy pronto. Gracias. Siempre preocupada y abriendo espacios para la denuncia cuando hay necesidad de que los periodistas
usen las ondas hertzianas en beneficio de la libertad de expresión. Se encuentra con nosotros también nuestro compañero periodista, articulista. El micrófono le espero. Pues muchas gracias. En un día como este tenemos que hacer un repaso de lo que ha sido la función y la circunstancia de los periodistas a lo largo de estas décadas de acumulación del poder del narcotráfico en la vida pública mexicana y en particular en las instancias del poder público. Hace 33 años, Manuel Buendía fue ejecutado en una de las primeras acciones de una política de Estado que busca suprimir todas aquellas voces que interrogan, que analizan, que escudriñan, que denuncian lo que está sucediendo en un país como nuestro. Fue una acción de Estado en la cual participaron elementos de la Dirección Federal de Seguridad, aquella tétrica oficina creada para perseguir a adversarios del régimen, para exterminar a opositores, a críticos, a guerrilleros, pero también para el uso específico de la acción contra quienes de manera crítica iban presentando oposición a ese sistema político que ya se iba degradando. La Dirección Federal de Seguridad, como una de las primeras muestras de la colusión del poder político y del poder del narcotráfico. Agentes con credencial, con autorización para matar, que lo mismo ejecutaban a presuntos guerrilleros que a críticos, opositores y periodistas. Lo que hemos vivido de entonces a la fecha es una cadena, una secuencia de agresiones de esos poderes contra el ejercicio periodístico. Lo hemos visto con Miroslava, lo hemos visto con Javier Valdés, lo hemos visto con Regina, lo hemos visto con tantos compañeros nuestros que hoy mismo viven bajo el acoso de esos poderes criminales. En un acto como este es importante reivindicar el grito de la lucha de los periodistas en defensa de un oficio que es de interés público y de valía general. Solo una sociedad bien informada, con buena difusión del análisis y de los hechos, va a poder superar la difícil situación en la que vivimos hoy. Hoy no queda sino reiterar el grito en demanda de justicia y reiterar nuestras teclas, nuestros micrófonos, nuestras cámaras en defensa de este oficio y en defensa de este nuestro medio. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su compañero Julio Hernández. Reiteramos que esto fue una convocatoria donde abiertamente el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el Sindicato de Trabajadores de la Jornada, la Casa de los Derechos de Periodistas, convocaron a un gran colectivo para que de forma independiente asistieran a este acto, que es un acto de protesta, es un acto de indignación por lo que los gobiernos han hecho, caso omiso cuando se agrede, se asesina o se persigue a los periodistas. Recibimos la gesta solidaria también de los colegas del Estado de México. Se encuentran colegas del Estado de México, colegas periodistas del Estado de Hidalgo, del Estado de Morelos, del Estado de Guanajuato, del Club Primera Plana. Y en resumidas cuentas, es como lo han hecho y lo han dicho ya nuestros compañeros Julio Hernández, el maestro Musacchio, y todos como Graciela y como todos y cada uno de nosotros lo patentamos y lo hacemos también aquí. No hay tantito pudor de los gobernantes, pero peor aún, no hay tantito pudor de los que quieren seguirnos gobernando. Aquí hay algunos asesores de los que futuramente serán gobernadores del Estado de México, gobernadores de Nayarit,
presidentes municipales de Veracruz, etcétera. Ustedes saben lo del proceso electoral. La pregunta es, ¿qué han dicho estas señoras y estos señores acerca de los asesinatos a periodistas? La respuesta es nada. Son unos sinvergüenzas los que nos gobiernan y los que nos quieren gobernar en materia de derechos de libertad de expresión. Y eso, compañeros, debe indignarnos como periodistas, como reporteros y como defensores de la palabra escrita y de la palabra hablada, porque de lo contrario vamos a estar haciendo un juego perverso con los gobernantes. Y cuando se les dice se molestan, porque uno les puede decir, señor presidente, ¿qué está haciendo por los periodistas? Y creando más oficinas, más fiscalías, más embudos para que no se esclarezcan. Eso lo hacen también los gobernadores y eso lo hacen también los presidentes municipales. Son unos sinvergüenzas y no les interesa la libertad de expresión. Eso mismo me hizo. Le pedimos a nuestra compañera Judith Calderón, como representante del Sindicato de Trabajadores de la Jornada y de la Casa de los Derechos de Periodistas, que nos haga el favor de dar lectura a un documento que los corresponsales de la jornada desean hacer público y en este momento. Compañeras y compañeros, bienvenidos. Como hace muchos años acudimos a este lugar a la protesta por el asesinato de periodistas. Voy a leer una carta que elaboraron los corresponsales de la jornada. Está firmada por 18 corresponsales de 12 estados y la entregaron a los directivos el 25 de marzo, es decir, 2 días después de que asesinaran a Miroslava. ¿Qué es lo que quieren los periodistas? ¡Justicia! ¿Qué es lo que exigimos? ¡Justicia! ¿Qué es lo que queremos para Miroslava y sus hijos? ¡Justicia! Para Javier Valdés. ¡Justicia! Hemos salido muchas veces a gritar libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. Eso es lo que queremos los periodistas, que nos dejen hacer nuestro trabajo en paz, y no lo pedimos solo para nosotros, lo pedimos para la sociedad en general. La Casa de los Derechos de Periodistas, en donde está Miguel Vadillo, Pepe Reveles, Jorge Meléndez, Rogelio Hernández, Sara Lovera, Rogaciano Méndez, como asociados, y Amado Avendaño, realizamos un trabajo desde el 2011 exigiendo que se proteja a los colegas. Hay una persona que es Víctor Ruiz, que es periodista y abogado encargado de dar la protección y canalizar a los compañeros que están en riesgo. Me parece que esto no lo han valorado los corresponsales, porque en ocasiones ellos solos no miden la situación en la que se encuentran, y por eso nosotros el 16 de mayo hicimos llegar una carta a la Procuraduría General de la República en donde damos la lista de todos los asesinatos de este año, que son 7. Creemos que los corresponsales nacionales son los más desprotegidos porque viven pendientes de la nota, con un bajo salario, sin seguridad social y sin seguro de vida. Creemos que la protección de los corresponsales debe partir de los directivos y de los dueños de los periódicos, que lo primero que tienen que hacer es valorar cuando es necesario que una nota no se firme, que se mueva un compañero del lugar. Esto no lo han hecho. Estamos muy atrasados en esto. Por eso me permito leer la carta que enviaron los corresponsales. Son 18 corresponsales de 12 estados de la jornada. Como ustedes saben, mataron a Miroslava el 23 de marzo y a Javier Valdés el 15 de mayo. Entre los firmantes señalando esta situación de inconformidad está Javier Valdés, que después iba a ser asesinado. Los corresponsales, redactores y editores del periódico La Jornada, abajo firmantes, repudiamos y lamentamos el asesinato de nuestra compañera Miroslava Brísh, ultimada a balazos al exterior de su domicilio la mañana del jueves 23 de marzo.
Ante las circunstancias de inseguridad y la creciente violencia hacia periodistas que existe en el país, se exige públicamente a las autoridades correspondientes que investiguen y aclaren el móvil del homicidio, además que garanticen y respeten el ejercicio periodístico en todas sus formas y que este nuevo asesinato no quede impune. Nos solidarizamos con los periodistas del estado de Chihuahua ante las circunstancias difíciles de inseguridad que enfrentan para realizar su actividad periodística. A los familiares de Miroslava les externamos nuestro sentido pésame y nos sumamos al clamor que exige el cese a la violencia hacia los periodistas y comunicadores en el país, pues su labor es indispensable en una sociedad que aspira a ser democrática. A la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión se le exige que actúe y que brinde resultados concretos, pues no se puede actuar por simulación, y al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores emitan medidas de prevención ejemplares. Ejercer el periodismo en México se ha convertido en una sentencia de muerte y la impunidad sigue siendo una luz verde para quienes deciden aniquilar a los testigos del acontecer diario, los periodistas. Exigimos justicia y verdad, pues no se mata la verdad matando a periodistas. Entre los firmantes están los compañeros de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Monterrey, Javier Valdés en Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero, Baja California. ¿Qué es lo que queremos? Justicia. ¡No se oye! Justicia. Muchas veces. Justicia. 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 Bueno, a continuación, dentro de las buenas noticias es que está nuestro amigo Jorge Meléndez, director del periódico Unión de Periodistas, que cumple exactamente el día de hoy 1 año, y le pedimos a Jorge Meléndez también que lea el manifiesto, que es un pronunciamiento de la Casa de los Derechos de Periodistas, cuya autoría es también el compañero Rogelio Hernández. Pero le pedimos al maestro Meléndez haga uso del micrófono para decirnos de qué trata este manifiesto. Gracias, yo voy a leer este manifiesto porque Rogelio dice que está medio ronco, pero él fue básicamente el que elaboró el manifiesto. En el 33º aniversario del asesinato de Manuel Buendía, la Casa de los Derechos de Periodistas señala: de Manuel Buendía Telles Girón a Javier Valdés tuvieron que ocurrir 218 crímenes contra periodistas en México para que se conmoviera el Estado mexicano de que cada agravio y cada asesinato contra los informadores profesionales lastima el derecho de la sociedad de estar informada. Ya han transcurrido 33 años de que los sátrapas han querido silenciarnos. Tras el homicidio de nuestro colega sinaloense el 15 de mayo, por fin se activó como jefe de Estado Enrique Peña Nieto, a pesar de que en su mandato ya suman 37 los periodistas acallados. Paralelamente anunciaron que ahora sí actuarían para proteger a periodistas el Congreso de la Unión, congresos locales, gobernadores y otras instancias del Estado mexicano. Hay promesas de acción estatal que son destacables: el refuerzo del Mecanismo Federal de Protección y la Fiscalía Especial de la PGR por parte del gobierno federal, la coordinación de mandos estatales que se hará desde la Conferencia Nacional de Gobernadores para modificar leyes que persigan a periodistas e invitar a dialogar a nuestros colegas de cada entidad. La conmoción que provocó este crimen de Javier Valdés derivó en condenas y exigencias de actores sociales que antes no se manifestaban abiertamente: universidades, académicos, asociaciones civiles y más mostraron
que en la defensa del periodismo y sus trabajadores principales ya no seguiremos solos. Lo más alentador de los últimos días de mayo ha sido la conjunción de algunas decenas de académicos y periodistas noveles, la mayoría de medios digitales, que han convocado a discutir una agenda para proteger al periodismo, y más novedoso todavía ha sido el documento de Ya Basta de algunas empresas de prensa que también concitaron a fondos en defensa de la libertad de expresión. Algo más se mueve y alienta un poco. En 2010 ya era álgida la desesperación de algunos pocos en nuestro gremio porque el ciclo de agravios seguía creciendo y no existían instancias o leyes que nos protegieran un poco. El 12 de agosto de ese año, un puñado de mujeres y hombres periodistas provenientes de sindicatos y otros organismos gremiales, acompañados de abogados, decidimos crear un escudo de protección al menos para colegas que padecieran altos riesgos. Creamos la Asociación Civil Casa de los Derechos de Periodistas. En 7 años ese pequeño grupo encontró aliados importantes a esa causa: la Asamblea Legislativa, los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, que aportaron fondos para este pequeño escudo y ofrecieron donar un inmueble para resguardar periodistas amenazados. El inmueble está, pero falta equipamiento para poder utilizarlo. Periodistas de diversas entidades durante ese tiempo han coincidido con el propósito legal declarado por la Casa de Defensa de los Derechos de Periodistas de proporcionar apoyo, asesoría, acompañamiento y otras acciones necesarias para proteger la integridad y los derechos de periodistas y comunicadores cuando estos se encuentran en riesgo por el ejercicio de su profesión. 3 encuentros nacionales y un sinfín de talleres para autoprotección y otras acciones ayudaron a que 63 colegas de 24 estados firmasen cartas como enlaces estatales de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Las más avanzadas de estas son la de la Ciudad de México y de Quintana Roo. Entre otras cosas, hemos cumplido con la función esencial, a pesar de ser apenas 11 asociados que no devengan pago alguno y unos cuantos colegas que realizan las operaciones básicas profesionalmente, ellos sí con salarios magros. Frente a todo esto, la Casa manifiesta que alientan las expresiones tanto de los poderes ejecutivos y legislativos federales y estatales, como de empresarios de la prensa y colegas periodistas que antes no lo hacían con la misma enjundia y determinación de ahora sí buscar marcos legales, operativos y sociales para la protesta del periodismo, que la Casa continuará con la misión que le dio origen, ahora en mejores condiciones políticas y sociales, que estamos dispuestos a participar en los foros de discusión y sobre todo aportar a quien lo requiera la experiencia alcanzada en la protección cautelar, jurídica y preventiva, que ratificamos nuestra decisión de realizar en poco tiempo el cuarto Encuentro Nacional de Periodistas con el tema central: reducir vulnerabilidades de los trabajadores de la información, que en esta etapa la urgencia mayor es la intervención franca y decidida de cada uno de los gobernadores del país para iniciar ahora sí esos valladares jurídicos y operativos contra la impunidad. Los mínimos necesarios para esto son estudios serios para la prevención, como los mapas de agravios con tipologías de agredidos, agresores y delitos, protocolos efectivos de reacción rápida ante amenazas de riesgo inminentes, reformas o adiciones a los códigos penales de los estados para perseguir a quien agreda a periodistas y en general el derecho de expresión, homologación de normas internas de las procuradurías para designar fiscalías o mesas especializadas en libertad de expresión
promover leyes estatales o cambios en los reglamentos de gobiernos para crear mecanismos locales de protección donde no los haya, garantizar la participación de periodistas y defensores de los derechos humanos, esos mecanismos estatales y otras instancias. Por lo tanto, seguiremos pugnando por que el gobierno federal asuma por completo su jefatura de Estado en esta materia y diseñe un programa nacional preventivo de verdad que realmente reduzca las 5 grandes vulnerabilidades de las y los periodistas, es decir, alejar riesgos creando fortalezas en capacitación y reconocimiento profesional, en tutelar para abatir los bajos salarios, escasas prestaciones sociales, en marcos jurídicos que fomenten el profesionalismo y por supuesto que cumplan con su obligación las instancias de protección cautelar, la Fiscalía y el mecanismo para evitar más ataques. Que los gobiernos estatales y muchos municipales abran diálogos inmediatos con periodistas, organizando para el diseño y ejecución de sus programas de protección cautelares con los mínimos descritos arriba, como de carácter preventivo, que al igual que como se demanda al gobierno federal, sirvan para el desarrollo profesional y el fomento de buenas prácticas de los periodistas del país. Que el jefe de gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa sean los primeros en cumplir con los propósitos de la CONAGO, pero también continúen con los propósitos que iniciaron hace 7 años de mejorar el marco legal, hacer plenamente vigente la ley local de protección y continuar con la alianza práctica que tienen con organizaciones de periodistas y defensores de los derechos humanos, y se termine la instalación de la Casa de Resguardo para periodistas de otras entidades desplazados por riesgo. Atentamente, Plaza Zarco de la Ciudad de México, a 30 de mayo de 2017, asociados y asociadas de la Casa de los Derechos de los Periodistas AC, Judith Calderón, Sara Lovera y todos los demás integrantes de esta casa. Gracias. Pedimos al compañero José Luis Uribe del Club Primera Plana, que nos había solicitado. Compañeros, buenas tardes. Comentaba yo hace unos instantes que hace 33 años como reportero nos tocó estar en este mismo lugar lamentando el asesinato de Manuel Buendía. Hoy, 33 años después, nos reunimos en una situación tan dramática que ha venido a enlutar, de acuerdo a las estadísticas del Club Primera Plana, de FAPERMEX, de la misma FELAP y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo. En solo 17 años llevamos 269 periodistas y gente ligada al periodismo. Exijamos a las autoridades, a los 3 niveles de gobierno, que nos brinden la seguridad que nos corresponde, no nada más a nosotros, a nuestras familias. Muchas gracias y los invito a que levantemos la voz para gritar: ¡ya basta! Ya basta. ¡Ya basta! Ya basta. Línea que ha sufrido mucho la cuestión de asesinatos, de invasiones, de allanamientos y de todo lo que los periodistas hemos sufrido. Agradecemos la presencia de los compañeros de Contralínea y su gesta solidaria. También la presencia de compañeros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de la ANAD, que siempre en forma solidaria contribuyen para asesorar a los periodistas. Del Sindicato de Trabajadores de la Jornada, del Sindicato de la Delegación de Radioeducación, del Sindicato de Redactores de la Prensa, del SUTIEM y
todos los universitarios que el día de hoy también decidieron asistir con nosotros. Son 33 años, reiteramos, de los que sigue habiendo duda, sigue habiendo dolor, sigue habiendo rabia por parte de todos los periodistas porque no se esclarecen los crímenes. El manifiesto lo dice muy claramente, la solidaridad de los corresponsales de la jornada lo advierte, las palabras del maestro Musacchio y las palabras de Julio Hernández, todas, después de 33 años, estas palabras no pueden dejar de sonar